Bueno, vamos a arrancar. Eh, Muchas gracias a todos a los que se conectaron. Vamos a hablar del sistema de telegestión para alumbrado público y por qué decimos que es el primer paso hacia las ciudades inteligentes. Nos acompaña Ezequiel Lanza, especialista de Internet of Things de Intel, quien nos va a dar una introducción con la visión de Intel respecto de las ciudades inteligentes. Y después sí ya vamos a meter en lo que es la telegestión en la presentación de SmartMation acerca de la telegestión del alumbrado público. Luca, Ezequiel, todo tuyo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, SmartMation, por hacernos esta invitación para compartir un poco la visión que tenemos, como comentaba Pablo, y que para nosotros es una vertical que la realidad es que es muy importante y que es una vertical que estamos empujando bastante. Así que, próximo slide. Un poco antes de empezar a hablar de Smart Cities o de qué es una ciudad inteligente, yo no sé si se pusieron a pensar, o quizás sí, si empezamos a decir, bueno, ¿cómo llegamos a las ciudades inteligentes que tenemos hoy, ¿no? O sea, quizás hace 500 años atrás no teníamos las ciudades que tenemos hoy, hace 30 años atrás no teníamos las ciudades que teníamos hoy. Esto se podría explicar con un fenómeno que es la urbanización. Digamos, hay una explosión sin precedentes de la cantidad de personas que hay en una ciudad. O sea, la cantidad de personas, la cantidad de cosas que hay en una ciudad. Esto lo podemos ver que tardamos casi del principio de la humanidad hasta ahora, los 200.000 años, a llegar al primer billón, al primer 1.000 millón de habitantes en el planeta. Y lo que tardamos en duplicar esa cantidad fueron solamente 100 años. Y después en 30 años agregamos otra vez otro billón de habitantes más. Entonces, esto lo que generó es que las ciudades cada vez sean más grandes, haya más concentración y obliga quizás a los gobiernos o al Estado o mismo al sector público a que las ciudades tengan que transformarse, tengan que adaptarse, tengan que satisfacer esas nuevas expectativas que tienen los ciudadanos, porque un ciudadano cuando está hablando de una ciudad o un habitante generalmente está buscando el bienestar. Obviamente que uno puede decidir o no si vive en una ciudad o si se muda a otra ciudad, pero generalmente uno está siempre buscando el bienestar. Entonces, un gran desafío y es un momento importantísimo para los gobiernos o para los estados es cómo hacer para transformarse o cómo hacer para sacar provecho de todas esas necesidades y cómo poder ayudar a los habitantes. Para explicar un poquito más en detalle el próximo slide, donde ya empezamos a bajar un poco a tierra y decimos, bueno, para llegar a tener éxito en una ciudad inteligente, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tendríamos que tener en cuenta como gobierno o como política son tres grandes componentes. El primer componente importantísimo es cuál es el beneficio que le voy a dar al ciudadano. Voy a querer que tenga una ciudad más segura, voy a querer que sea una ciudad verde, que maneje más eficientemente sus recursos, que sea mejor con la salud, bueno, etcétera. O sea, primero, el primer pilar a donde se empieza todo debería ser cuál es el beneficio que se quiere dar a ese ciudadano. El segundo pilar importante es la tecnología, es lo que va a apoyar, es a donde se van a apoyar esas soluciones y lo que va a necesitar esas soluciones para que se haga realidad. O sea, por un lado podemos hablar desde 5G, Wi-Fi, LoRa, un montón de tecnologías que podemos hablar de conectividad, pero generalmente cuando hablamos de una ciudad y todo lo que es la infraestructura de una ciudad es heterogéneo y la realidad es que no se habla algo único. Entonces, simplemente el objetivo de cuando vamos a implementar una tecnología nueva o cuando se va a colocar algo es que pueda hablar con las otras tecnologías. Por ejemplo, si estoy haciendo un sistema de control de patentes o de conteo de automóviles, bueno, quizás tenga que consumir información de otra base de datos que está en el estado o en algún centro de cómputos de una ciudad puntual. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso o cómo hacen las ciudades para hacer eso? Es un gran desafío y es algo que,
que permite que se aproveche de mejor manera la tecnología para llegar a un fin. Y el principal, digamos, el más importante, que es el tercero, es tener una estrategia, quizás que depende más del gobierno. Primero, una estrategia clara de hacia dónde se quiere ir. Va un poco de la mano al beneficio que se quiere dar, pero lo que se busca con la estrategia es cómo se quiere hacer, en cuántos años quiero llegar a ser una ciudad verde, en cuántos años quiero hacer que las luminarias de la ciudad sean todas LED, por ejemplo. Entonces, va mucho para ese lado. También acá impacta muchísimo lo que es política. Las políticas, ya sea positivas o restrictivas, uno por política podría reglamentar algo que se debería hacer, o podría reglamentar algo que no se debería hacer. Entonces, en ese caso, tanto como con lo positivo como lo negativo, también aplica la utilización. Y el más importante de todos, financiación. Sabemos que cada proyecto de Smart Cities o de ciudades inteligentes son grandes, son costosos y es necesaria muchísimo que haya financiación o que haya el apoyo tanto del capital privado como del capital público. No me quiero meter mucho en quién es el que más aporta, pero necesitamos, para armar este tipo para armar una ciudad inteligente, necesitamos mucho del apoyo financiero. Próximo slide. Y ya con esto ya termino y ya cierro. Un poco para dejarles el concepto de qué es Intel, porque hasta ahora estuve hablando un poco conceptualmente de qué es una ciudad inteligente para Intel y cuál es la visión que tiene o el enfoque. Pero Intel lo que hace es brinda la tecnología de base, ya sea de software o de hardware, con innovaciones para que después socios tecnológicos o canales como lo pueden ser SmartMation, por ejemplo, tomen esa tecnología y que juntos podamos hacer una realidad para ayudar o para solucionar algún tipo de problemática, que puede ir desde Smart Cities para Intel, va desde un estadio inteligente, por ejemplo, hasta, no sé, detecciones en las carreteras, semáforos inteligentes, bueno, transporte, es muy amplio. Y uno de los más importantes es la iluminación de las calles, que justamente SmartMation es un socio muy importante de Intel que agarró la tecnología, después lo va a contar un poco más en detalle Pablo, no lo quiero spoilear, así que nada, bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, yo me quedo hasta el final, por si tienen alguna duda, alguna consulta, yo me quedo acá abierto para responderles, así que muchas gracias por el tiempo, muchas gracias, así que todo tuyo ahora. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación. Ya vamos a pasar a la presentación de la telegestión del alumbrado público. Bueno, comenzamos. Bueno, primero nos presentamos. Somos SmartMation. Somos una empresa relativamente joven. Hace 3 años estamos en el mercado, pero ya por suerte hemos podido estar presentes en varios proyectos en Latinoamérica, los más grandes en Argentina. Hoy tenemos nuestro primer proyecto grande fue en Rosario, que lo veo ahí a Jorge Nocino, un amigo que fueron con quienes arrancamos. Después, bueno, tenemos el proyecto de Buenos Aires, que es el más grande que tenemos. Y ahora estamos contentos porque ya no son 85.000 puntos, sino que son 90.000, porque acabamos de ganar un proyecto en Ecuador y otro en Avellaneda. Bueno, estos 85.000, 90.000 puntos nos dan como la experiencia para entender cuáles son las problemáticas del alumbrado público y bueno, creemos que las podemos aplicar. Bueno, nuestro rol. Nosotros en nuestro ADN proveemos sistemas de telegestión de alumbrado público. No proveemos otra cosa, sino que eso, le damos mucha profundidad a lo que es la gestión del alumbrado público y en general acompañamos a nuestros clientes desde el planeamiento, la ejecución y después el soporte postventa de toda la vida de los proyectos. Tenemos una
tenemos una solución que cubre todas las variantes de las necesidades del alumbrado público, va desde gestión de inventario hasta telegestión por circuitos o telegestión individual. Lo bueno es que también muchas veces se puede ir armando por partes, en fases. O sea, si hay, por lo general, son muy pocas las ciudades que pueden decir, bueno, vamos a poner telegestión en toda la ciudad, pero hay algunas sí que arrancan por primero tener la gestión del inventario, luego agregan circuitos o van agregando por zonas telegestión individual, o en fin, digamos, todo lo van generando progresivamente. Bueno, telegestión del alumbrado público y las ciudades inteligentes. ¿Por qué decimos que la telegestión es el primer paso del Smart City? Bueno, porque nosotros estamos en telegestión, ¿no? Podría ser algún otro vertical, pero en el fondo es porque está probado que el caso de uso es útil, o sea, genera eficiencia, mejora calidad de servicio del alumbrado. Porque además hay un mercado que ya está evolucionado, hay competencia, hay muchos competidores, y el nivel de precios se ha hecho suficientemente competitivo como para que tenga los beneficios que acarrea lo hagan económicamente viable. Y después, por último, digamos, genera también datos e infraestructura que en algunos casos se pueden utilizar para otros verticales de Smart City. En general, los datos siempre se pueden utilizar, la infraestructura no siempre, después ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, algunos datos de interés. En Argentina, más o menos hay una luminaria cada 10 habitantes. Si ustedes quieren, sé que hay de otros países, pido disculpa que no puse datos de otros países, pero en Latinoamérica aproximadamente es una luminaria cada 10 habitantes, y si quieren saber más o menos cuántas luminarias hay en sus países, dividan por 10 la población del país y lo van a tener. Bueno, en Argentina tenemos 4,5 millones de luminarias, menos del 15% migró a LED, o sea, todavía falta mucho. El alumbrado público tiene una potencia de 1,4 gigawatts. Como para dar un ejemplo, digamos, para dar un dato de contexto, la represa de Salto Grande, que es la segunda más grande de Argentina, tiene una potencia instalada equivalente de 1,89 gigawatts. Bueno, desde el primer alumbrado público que se puso en Londres en 1805 a la fecha, la gestión del alumbrado público ha cambiado, ¿no? Hoy hay otras herramientas. Y bueno, ¿qué se hace hoy? El otro día, bueno, hablando con Ramiro Reino, me dijo nos contó una frase que nos pareció muy buena y la quisimos rescatar, que básicamente dice que la cantidad de dispositivos que hay hoy en el terreno hace que estén más informados que nunca. Y eso les da una comprensión que nunca habían tenido respecto de dónde están los problemas a abordar. Y eso les permite ser más eficiente, abordar la gestión urbana de una forma más profesional. En el fondo, le dejan a las luminarias que registren los datos y hagan la parte tediosa, y después ellos se dedican a entender los datos y a gestionar. Otra frase que me gustó, que se la leí al ingeniero Eduardo Manzano, que es docente de la Universidad de Tucumán y es miembro de la Asociación Argentina de Luminotecnia, que dijo que las instalaciones de alumbrado tienen en cierto modo vida, evolucionan, envejecen. Por lo tanto hay que mantenerlas, hay que pensar cómo conservarlas. Bueno, hoy la telegestión para nosotros es la herramienta más potente que hay para operar y mantener en forma eficiente el alumbrado público. Bueno, pero algunos se preguntan, ¿es realmente necesario brindar una alta calidad de servicio en alumbrado público? Bueno, creemos que el que no lo hace está dando hándicap, ¿okay? Cada luz apagada predispone negativamente a 5 votantes. La tasa de criminalidad es un 21% inferior en zonas correctamente iluminadas. Incluso la iluminación es percibida en algunos casos como más importante que la presencia policial. Yo he escuchado muchas veces que dicen, no, bueno, si de noche yo estoy
manejando encuentro un lugar para estacionar, pero no está bien iluminado, sigo buscando otro, porque si dejo el auto ahí, probablemente le roben o le falte algo. Bueno, y se debe ahorrar en iluminación. ¿Qué tan importante es? Bueno, el alumbrado público representa más del 40% del gasto de electricidad de los municipios. Cuando hablo de los municipios no es de toda la ciudad, sino digamos, de lo que gestiona el municipio. En algunos casos donde hay municipios que tienen menos cantidad de activos, que por ejemplo no gestionan los hospitales, no gestionan las escuelas, inclusive ahí la incidencia del alumbrado público es mayor. Con lo cual es un buen punto para atacar y para hacer eficiente. Bueno, y ahora me meto un poquito en el sistema de telegestión del alumbrado público. Bueno, disculpa si a algunos les parece muy obvio esto, porque he visto que hay concurrentes que saben mucho de esto, pero bueno, lo tengo que explicar para todo el mundo. El alumbrado público lo que hace es incorporar a cada dispositivo de terreno un dispositivo inteligente, ¿ok? O bien se le incorpora a la luminaria para el control individual un nodo, o bien se le incorpora al tablero de alumbrado, se le incorpora un controlador de telegestión. Estos dispositivos miden el funcionamiento del circuito de la luminaria, o sea, dependiendo del dispositivo que es, y envía la información a servidores cloud, desde donde después se conectan, ya sean de aplicaciones de terreno, como pueden ser móviles, o desde un centro de monitoreo y control, para hacer la telegestión. Bueno, las tecnologías de comunicaciones que tienen nuestros productos son básicamente las más populares que hay hoy en día. Están las que son tipo Mesh, que son 6LoWPAN y IEEE 802.15.4. También, y después las que son tipo estrella, que son LoRa, y las que se basan en tecnología celular, que son Narrowband IoT y LTE-M. Y también para aquellos lugares donde no hay todavía cobertura en Narrowband IoT, tenemos una versión que funciona con 2G, que también sirve. Vuelvo para atrás. Sirve porque en realidad las versiones de Narrowband y IoT y LTE son versiones de telefonía que hacen un muy buen uso de la eficiencia energética. Es decir, los chips consumen poco. Y eso hace que sean utilizables en aplicaciones que están alimentadas a batería. En el caso del alumbrado público siempre tiene 220, con lo cual con una comunicación 2G también funciona perfectamente bien. Bueno, ahora explico la arquitectura. En forma horizontal tenemos los dispositivos de terreno, los gateways, los network servers, el servidor de aplicaciones y después el software de monitoreo y control. Y después en forma vertical tenemos el controlador de circuito y las cuatro versiones de nodos, que son Narrowband IoT, LoRaWAN, 6LoWPAN y 802.15.4. Cada uno de ellos va pasando por diferentes instancias de Gateway y Network Server hasta llegar a BIM, que es la plataforma de monitoreo. ¿Okay? En el caso de LoRa utilizamos los gateways de Kerlink y el Network Server de Orbiwise. En el caso de 6LoWPAN usamos el Cisco CGR 1240 y el Cisco Field Network Director. Y en el caso de la solución 802.15.4 tenemos unos concentradores que hacen las veces de Gateway, Network Server y Application Server. Bueno, todos esos datos después terminan en un Relay Server, que es el que se encarga de armonizar los datos y inyectarlos al sistema de monitoreo. Bueno, telegestión individual. El dispositivo que va ahí es el nodo, va arriba de cada luminaria. ¿Qué funciones tiene? Bueno, tiene un reloj astronómico. El reloj astronómico es básicamente, sabiendo la latitud y longitud, el nodo puede calcular exactamente a qué hora se pone y a qué hora sale el sol los 365 días del año. Entonces, con ese algoritmo, él sabe cuándo se tiene que prender y cuándo se tiene que apagar.
puede atenuar la intensidad de la iluminación, o sea, eso es la dimerización, y individualiza las fallas, te da una precisión, tiene un consumo con precisión del 1% y protege a las luminarias. Protege a las luminarias ya sea contra rayos o contra sobretensiones constantes. Eso los que trabajan en alumbrado público lo sabrán, en instalaciones trifásicas, cuando sueltan el neutro, la tensión se puede ir a 380 volts en forma constante. Cuando ocurre eso, los drivers, que en general son de 200, van hasta 277 volts, se queman las luminarias. Entonces, este nodo tiene esa protección y lo puede hacer indefinidamente. No es como un rayo que tiene muchos volts y después baja a cero, sino que acá se pone en 380 volts y puede quedar ahí 1 hora, 2 horas, o el tiempo que tarden hasta reparar la falla. En esa instancia, las protecciones que actúan contra rayos no pueden actuar contra eso y se terminan quemando igual. Así que bueno, este nodo tiene ambas protecciones. Y después, bueno, ¿para qué sirve? Mejorar la calidad del servicio, ahorro de energía, optimización del mantenimiento, gestión de activos y la protección de los activos de iluminación, que es esto último que expliqué. Bueno, telegestión grupal también tiene un reloj astronómico. Acá ya no tiene dimerización, o sea que enciende y apaga por circuito. Identifica fallas, no por luminaria, sino por circuito. También tiene un consumo con una precisión del 1% certificado, y también tiene la protección esta contra rayos y contra sobretensiones constantes. ¿Para qué vemos que se utiliza más? Bueno, municipios que tienen menor presupuesto y quieren tener telegestión, autopistas que tienen bien delimitados los tendidos eléctricos para su sistema de iluminación, entonces ahí pueden hacer un ahorro. Telegestión en zonas donde tienen difícil acceso a las grúas. Por ejemplo, hay espacios verdes, plazas donde si entran con una grúa la rompen toda, y en esos lugares no pueden poner telegestión. Entonces, bueno, ahí digamos, se utiliza este tipo de equipos. También mejora la calidad de servicio del alumbrado, protege nuevamente los activos, optimiza el mantenimiento y se puede tener todo lo que sirve también para tener la gestión de los activos. Bueno, el sistema central. ¿Cuáles son las funciones que tiene? Despacho inteligente basado en localización de alarmas. El monitoreo, o sea, ya no se mandan los móviles sin un orden. Digamos, se entienden cuáles son las alarmas que hay que gestionar y en base a eso se generan las rondas de reparación. Se monitorea constantemente la disponibilidad de la infraestructura de alumbrado. ¿Qué es lo que está roto ahora? ¿Qué es lo que hay que atender? ¿Qué es lo que está andando bien? Que no me tengo que preocupar. El control de los tiempos de reparación, a ver cómo está funcionando, en cuánto tiempo me están arreglando las fallas, qué porcentaje de las fallas me atienden dentro de los 5 días, que es el nivel de servicio acordado, etc. Gestión de inventarios, dónde están las luminarias en un mapa, cuál es el modelo, cuándo se instaló, cuál es la ejecución de la información que sirve para la ejecución de las garantías. Aplicación de planes de iluminación por zonas. Obviamente, ¿no? se pueden aplicar planes de dimerización para generar ahorro, y medición de consumo eléctrico efectivo. ¿Para qué? Porque si se tiene un medidor de consumo certificado en cada luminaria, se puede después ir a negociar con la distribuidora eléctrica el cobro. En vez de hacerlo por censo, se puede hacer por cantidad de consumo efectivo. ¿Por qué? Porque si uno dimeriza, ya no se puede utilizar la técnica del censo. Bueno, o si se usa el censo, ya no se está recibiendo el beneficio de haber dimerizado. Bueno, nosotros decimos acá, hay un punto, hay algunos
que mezclan el concepto, para nosotros, no somos dueños de la verdad, pero es lo que entendemos, el concepto de Smart City con el concepto de sistema de telegestión de alumbrado público. Eh, Nosotros entendemos que hay plataformas de Smart Cities que sirven a ese propósito y lo hacen muy bien. No conocemos plataformas de telegestión de alumbrado público que hagan la gestión, por ejemplo, de seguridad. Eh, a pesar de que vemos en algunos lugares donde lo declaman, lo dicen, pero no conocemos ciudades que realmente lo estén haciendo. Pero bueno, volviendo a lo que entendemos nosotros desde Smart Nation, la telegestión de alumbrado público tiene, bueno, hay dispositivos propios o dispositivos de terceros que pueden ser integrados también a través de interfaces abiertas, como puede ser MQTT, que van a un sistema central. Y nuestro sistema central sí tiene herramientas para informar aguas arriba hacia un sistema de Smart City, toda la información que necesita para gestionar, y desde el sistema de Smart City también puede enviar todos los comandos que necesite para que lleguen hasta los dispositivos de terreno. Después está, no sé, hay aplicaciones de Smart City, hay muchas, pero pongo las más relevantes. Hay gestión de residuos, seguridad, parking, medidores inteligentes, sensores ambientales. En general, hay veces que se mezcla el concepto de que una solución de Smart City tiene que ser una única red de comunicaciones. Nosotros creemos que eso puede llegar a ocurrir en uno o dos verticales, donde puedan compartir por ahí la misma red de comunicaciones, pero no en todos. Cada subsistema tiene diferentes requerimientos de ancho de banda, de disponibilidad y de velocidad. Si tenemos en la gestión de medidores inteligentes, por ejemplo, si el dato llega dentro de las 24 horas, está perfecto, porque el ciclo de facturación se realiza a fin de mes. En telegestión para alumbrado público, si el dato llega dentro de los 20 minutos, no hay ningún problema, porque la gestión del mantenimiento se planifica para el día siguiente. Ahora, si es en seguridad, cuando hay un sensor de disparo o un evento de seguridad, el dato tiene que llegar en forma instantánea, y no solamente tiene que llegar en forma instantánea, sino que tiene que tener alta disponibilidad, no se puede perder. Muchas de las sistemas de comunicaciones que se utilizan son redes de baja potencia, que por ahí está previsto que algún dato se pierda en el aire. Y no hay problema, porque si se perdió, digamos, se vuelve a enviar. En cambio, en seguridad no se pueden dar ese lujo. Entonces, llevado digamos, a implantarlo a la realidad, por ahí el concepto de que hay una única red de comunicaciones que sirve para todo tiene sus límites. Y respecto del punto de vista de la funcionalidad, nuevamente, no es lo mismo el tratamiento que se le da a una alarma dentro de un sistema de iluminación que el tratamiento que se le da en un sistema de seguridad. En un sistema de seguridad, la alarma probablemente llegue por múltiples lugares y todo se tenga que asociar a un mismo evento, y cuando hay un evento tienen que parar todos y dedicarse a eso, con lo cual, digamos, llevado a la práctica, por ahí el concepto de Smart Cities hay que mirarlo más en detalle. Sí entendemos que cada subsistema tiene que tiene que estar diseñado teniendo en mente que se va a tener que integrar con una plataforma Smart City. Entonces ahí ya cada subsistema puede ir evolucionando y teniendo las mejores prácticas, y no se pierde la gestión integral, tal como lo decía Ezequiel de Intel. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que hemos visto de las ciudades que implementaron telegestión? Básicamente se gestiona con información cierta. Se pueden realizar intervenciones proactivas en vez de reactivas. Antes siempre iban detrás del problema, porque no había forma de adelantarse. Siempre cuando llegaba el dato a la dirección del alumbrado, era o porque había una denuncia ciudadana, o porque la patrulla que estaba constantemente rastrillando la ciudad levantaba el problema. O sea, siempre cuando se iba a intervenir, ya hacía un tiempo desconocido que ya estaba el problema en la calle. Bueno, otra consecuencia de lo mismo: se tiene certeza del estado de la infraestructura del alumbrado en todo momento.
Se pueden incentivar a las personas a las empresas que prestan el servicio de mantenimiento, como ya lo expliqué, digamos, se pueden poner niveles de servicio y se puede aplicar premios y castigos. Se puede actuar aplicando planes de dimerización para minimizar los costos de electricidad, se pueden negociar las mejoras tarifarias con las distribuidoras eléctricas. Se conoce también, se tiene registro del inventario de los activos de iluminación y todo el historial de recambios, es información importante para la gestión de la ejecución de las garantías. Y también se previenen riesgos de electrocución en espacios verdes. Eso después lo voy a explicar. Eso creo que no lo expliqué. El dispositivo del controlador de tablero tiene también una funcionalidad para detectar si hay un disyuntor, si hay una fuga de corriente y no actuó el disyuntor que debería haber actuado. En ese caso, en general, los que están en dirección al alumbrado lo sabrán, es muy difícil tener certeza de si todos los disyuntores están correctos y operativos. ¿Por qué? Básicamente porque no se comunican, entonces se tiene que confiar en que haya algún electricista que va y verifica todo. Pero bueno, en algún momento esa disciplina se relaja y al fin y al cabo no se termina de saber si uno está expuesto o si el municipio está expuesto a ese tipo de contingencias que son muy grandes, que alguien se quede pegado. Bueno, esto lo detectaron en la ciudad de Buenos Aires y nos pidieron si podíamos desarrollar una solución para eso y le incorporamos esta detección de pérdida de fuga de energía que no actúa como un disyuntor, pero sí genera una alarma en el centro de control cuando hay un disyuntor, cuando hay una fuga de energía y el disyuntor que debería haber actuado no actuó. Entonces, con eso, digamos, les da una red de contención respecto a este tipo de contingencias. Bueno, las ciudades que implementaron telegestión, decimos un poco en el chiste que están viendo la luz. De las órdenes de trabajo que se originan, el 80% de las órdenes de trabajo ya se generan automáticamente en las zonas telegestionadas. Y ustedes preguntarán por qué no el 100. Bueno, porque hay algunas que no, digamos, que no tienen relación con la telegestión, que son, por ejemplo, en la pintura de columnas, cables expuestos, vandalismo, ese tipo de cosas. Se puede generar razonablemente un 15% de ahorro adicional por dimerización. Hay algunos municipios que no lo hacen, otros que sí, recortando un poco las puntas de la iluminación al principio de la noche y antes de que amanezca. Todas estas cosas que explicamos tienen un 35% de impacto en los costos de ahorro en los costos de mantenimiento. Los tiempos de fuera de servicio, es decir, detección más reparación, mejoran un 80%. Antes, los tiempos de reparación más o menos son los mismos, pero los tiempos de detección no. Antes se tenía que tener móviles que estuvieran rastrillando la ciudad en búsqueda de fallas, o si no, digamos, venían la otra fuente de ingreso de las fallas al sistema de mantenimiento era a través de denuncias ciudadanas. Hoy por hoy, cuando la falla ocurre, ya se tiene la información y se está gestionando. Hay un 40% en la ciudad de Buenos Aires, bajó un 40% los reclamos en las zonas que tienen telegestionadas, los reclamos de alumbrado público. El índice de satisfacción ciudadana respecto al alumbrado público en el caso de Buenos Aires es de más del 84%. Después lo vamos a ver en una nota que salió en el Diario de la Nación. Y después las visitas a terreno asociadas a una reparación bajaron de 2 veces y media a 1. ¿Por qué? Porque la mitad de las veces la mitad de las veces la detección salía por rondas de inspección. ¿Okay? Ahí tenemos 0,5. Después la reparación propiamente dicha, tenemos otra visita, y la verificación. Tienen que enviar un inspector a verificar que la reparación esté efectivamente hecha para cerrar el reclamo. Bueno, en el caso de la telegestión, solamente van por la reparación, porque la detección y la verificación las realiza el sistema. Bueno, esta es una nota que salió en el Diario de la Nación, donde en el año pasado, donde dice que el servicio que más importancia tiene en la vida de los vecinos es el alumbrado, el que mejor satisface las necesidades, el segundo es el alumbrado, por lo tanto el índice de desempeño, o sea, la importancia multiplicado por cómo lo está haciendo,
da que el alumbrado público es el que mejor está funcionando, con un 84,4% de valoración positiva. Bueno, ya no los aburro más, vamos llegando a la conclusión. Entendemos que la telegestión llegó para quedarse. Básicamente porque el caso de uso es mejor que en su versión tradicional. Nosotros lo comparamos con viajar con un mapa de papel versus viajar con un GPS. Yo por lo menos me perdía siempre, tenía que esperar como 30 kilómetros hasta ver un cartel y ver si es que estaba bien o si no me había pasado. O por ahí paraba, le preguntaba a alguna persona que no entendía, nunca le entendía qué es lo que las indicaciones que me daba. Bueno, era un poquito estresante para mí. Ahora cuando viajo con GPS ya no me imagino que pudiera volver a viajar con un mapa de papel. En ambos casos se puede llegar al objetivo, pero la eficacia y la eficiencia son muchísimo mejores. Bueno, esta es un poco la presentación. Les agradezco mucho que hayan prestado atención. Tenemos una sección de preguntas, yo las voy a ir leyendo abajo. Si tienen preguntas, ahora van a ver más o menos 15 minutos, 10, 15 minutos de preguntas. Los que quieran, yo les voy contestando acá abajo. Acá veo Luis Vélez, dice, ¿quedará grabada para poder verla nuevamente? Sí, ya se les va a enviar, los que se registraron, se les va a llegar una grabación de este webinar para que lo vean. Carlos del Brío pregunta, ¿cuando está protegiendo de una sobretensión, se recibe la alarma en tiempo real en el centro de gestión? ¿Se puede usar esta información para dar alertas tempranas a compañías de distribución eléctrica respecto a la calidad del servicio? ¿Ya se está haciendo en algún caso actual? Sí, Carlos. La alarma llega en tiempo real al centro de gestión y obviamente es el workflow que se dé a esa alerta es el que quiera decidir el municipio. Obviamente esa alarma se la puede rutear a quien se decida. Y se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos haciéndolo. Empezamos con algunas plazas y bueno, la idea es seguirlo ampliando. También en Rosario lo vamos a hacer. Ahora estamos enviando equipos a Rosario para que los vayan probando. Guillermo Pablo Lozano. ¿Es un protocolo estándar la comunicación entre el CMS y la plataforma Smart City? Sí. Nosotros tenemos un protocolo abierto y documentado, pero en general podemos adaptarlo a los protocolos estándares que le resulten más cómodos a la ciudad. En el caso hay algunos lugares donde nos piden que sea TALC 2.0, bueno, hay varios, pero sí, eso se puede adaptar. Costos del dispositivo. Bueno, eso se los vamos a mandar a Pablo Ortega, se los vamos a mandar después a cada uno. Tipo de tecnología 4G, 5G. No, la tecnología ya la explicamos, son 4G en dos sabores nuevos que hay que se montan sobre LTE, que son Narrowband IoT y Cat-M. Guillermo Pablo Lozano. ¿Por qué en caso de ruta de autopista se recomienda telegestión desde tablero? Básicamente porque tienen bien distribuidos todo lo que son los cables de iluminación. Entonces, les resulta económicamente viable porque pueden poner un controlador y lo prorratean muy bien entre muchas luminarias. Pero obviamente se puede poner telegestión individual, no hay ningún tipo de impedimento. Acá preguntan el costo. Bueno, ya se lo vamos a mandar a Pablo Ortega el costo después. María Florencia Galimberti. ¿Cuáles son los 5 pasos clave para trabajar el alumbrado público desde un municipio? ¿Qué pregunta?
Diría planificar bien el objetivo, tratar de tener presupuesto para eso y después irlo ejecutando. Pero la verdad que no sé si lo podría. Me tendría que preparar un poco para responder esa pregunta. Después ya nos vamos a contactar con María Florencia Galimberti y le responderemos. Alexander M. pregunta: ¿el horario de encendido y apagado es solo con el reloj interno o también detecta si oscureció antes de la hora programada y se prende? Buena pregunta. Sí, todos los equipos de SmartMation tienen el reloj astronómico interno, pero además tienen un sensor de luz. Y tienen un modo de funcionamiento en el cual prenden y apagan cuando, digamos, según el reloj astronómico, cuando llega la noche y se apagan cuando llega el día, pero durante el día le dan bolilla, lo están mirando al sensor de luz. Eh, si la luz baja abruptamente, quiere decir que puede ser una tormenta, también se prende. Alexander Rodríguez pregunta: ¿qué protocolo se usa para dimerización? Tenemos DALI y 1.10 volts. Y ahora tenemos en el roadmap incluir DALI 2.0. Fernando Macetti, quería conocer opinión respecto a la temperatura de color, de lo que piden los municipios y las recomendaciones de diseño y iluminación urbana y respuesta a los ciudadanos. Es un sistema muy sensible a nivel mundial. Fernando, la verdad, no quiero opinar sobre algo que no conocemos. La verdad que es un tema bastante técnico y nosotros somos especialistas en telegestión, pero no en las temperaturas de colores. Pero sí puedo llegar a ponerte en contacto después con especialistas de la ADL para que te cuenten eso, que son gente que saben mucho. Agustín Valdés, para ciudades de cuántos habitantes aproximadamente es recomendable la relación costo-beneficio. No, a partir de 500 luminarias ya tiene sentido hacerlo. Se puede hacer, tenemos pilotos de 30, tenemos pilotos de 50, de 500, de 1000 y tenemos ciudades de 70.000. Y también van hasta 250.000. Con lo cual no te diría que hay como un tamaño. Se puede ir haciendo por fases y no hay problema. Acá están preguntando por costos, que ya se los vamos a enviar. Guillermo Benvenuti, nos interesa la integración de su sistema, los nuestros se basan en medición inteligente de la energía. Guillermo Benvenuti, no sé cuál es la plataforma de MDC, pero te anticipo que nosotros tenemos integración, tenemos prevista integración con sistema tercero, con lo cual no estimo que sea ningún problema técnico. Alejandro Calveira, caso de municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, ¿qué solución podría ofrecerse? Las que acabamos de describir, todas se adaptan bien. E inclusive, como dije, se puede ir yendo por fases, incorporando primero, y dependiendo del presupuesto, se puede incorporar primero la gestión de inventario y después ir yendo por zonas o por circuitos. Acá, Jorge Nocino pide si nos podemos extender un poco más respecto a la detección de corrientes diferenciales. Bueno, el controlador de tablero que detecta si hay fugas de corrientes, lo hace midiendo cuánta corriente sale por el vivo y cuánta vuelve por el neutro. Si vuelve la misma, quiere decir que está en equilibrio, no hay una fuga de corriente, no se está quedando pegado nadie está absorbiendo esa corriente, ni está yendo, por ejemplo, a la Tierra, o yendo o está en contacto con algún lugar que puede tocar el público. Cuando empieza a haber diferencia, cuando la corriente que va por el vivo no es la misma que vuelve por el neutro, ahí se está viendo una fuga, y en ese instante, cuando eso supera, creo que los 30 mA,
se genera la alarma. ¿Y por qué? Porque a los 30 miliamperes de fuga ya debería haber actuado el disyuntor. ¿Ok? Acá me pregunta Hernán Castelli, no comprende bien qué protocolo usa cada nodo. LoRaWAN, el protocolo de cada nodo y el gateway, me refiero. Los nodos tienen, tenemos diferentes códigos de producto. Todos hacen lo mismo, nada más que se comunican por tecnologías diferentes. Hay un módulo, hay un modelo de nodo que se comunica por LoRaWAN, otro que se comunica por 6LoWPAN y otro que se comunica por IEEE 802.15.4 y otro se comunica por Narrowband IoT. Javier Tortone, la incidencia del costo. Después ya te lo vamos a informar, te vamos a mandar una planilla de costos, si te parece, Javier. Guillermo Lozano. ¿Una ciudad inteligente es solo una ciudad conectada? No, no, no. Creemos que justamente no. Creemos que una ciudad inteligente es una ciudad que hace algo con los datos que se le conectan. ¿Ok? Puede estar todo conectado, pero pasa a ser inteligente si vos utilizás los datos que te están llegando de los dispositivos para gestionar. ¿Ok? Un poco eso es lo que quisimos decir en nuestra presentación. Beatriz Pérez, el tema de comunicación de Buenos Aires, ¿cuál usan y si es la frecuencia es exclusiva? La comunicación en Buenos Aires se utiliza IEEE 802.15.4 en 900 MHz y esa frecuencia no es exclusiva, es en la banda ISM, que es la de la pública, pero sí se tuvo que gestionar un pedido a la ENACOM, un pedido de autorización de uso de la frecuencia. En el interior del país recomendamos las mismas tecnologías, no hay diferencia. Todo funciona. Walter Adrián Cipolla. ¿Se pueden sumar tecnologías de Business Intelligence que embeban los reportes tanto de SmartMation como Philips para sacar conclusiones para ciencia de datos? Tengo entendido que la Ciudad de Buenos Aires se ha realizado experiencias en BI con información que ustedes generan. Sí, efectivamente. De hecho, hemos enviado datos a una plataforma de BI que la Ciudad de Buenos Aires está evaluando. Sí, todos los datos de SmartMation se pueden generar y se pueden extraer para sistemas externos. No te sabría decir de Philips, estimo que sí, pero no quiero hablar. No quiero hablar porque no lo sé con certeza. Rodrigo Polo, ¿pueden converger otras soluciones de otras marcas con esta solución? Sí, tenemos aguas abajo de nuestro sistema central, se pueden conectar equipos de terceros que cumplan con el protocolo MQTT, y nosotros debemos tomarlo, y con un perfil de interoperabilidad que es parecido al de Fireware, para que directamente ingresen en nuestro sistema central. Pablo Ortega, el sistema de telegestión lo podemos utilizar para cámaras de seguridad o por red o inalámbrico. No, a ver, no recomendamos, el sistema de telegestión en general para comunicarse genera una red de comunicaciones de bajo ancho de banda, de 250 kbps. Una cámara de seguridad la primera cámara saturaría todo el sistema, con lo cual no se puede para eso. Sí, lo que se puede es por ahí que al mismo lugar, al mismo backbone de fibra donde se conectan las cámaras, también podemos utilizar el mismo backbone de fibra para conectar los concentradores nuestros o los gateways nuestros para que aguas arriba hacia el centro de control vaya todo por la misma fibra. Bueno, veo que la cantidad de preguntas sigue. Creo que
lo que vamos a hacer va a ser tomar nota de todo y pasarles y contestarles individualmente a cada uno lo que fueron preguntando, pues yo creo que si no, no vamos a estar hasta muy tarde y no los quiero detener tanto. Les agradezco mucho, la atención y bueno, quedamos a disposición para que ahí tienen los datos de Smart Nation para que nos llamen cuando necesiten para ampliar la información que quieran. Hasta luego.